encontré un cuaderno escondido en el fondo del closet de mi propia recámara. Estaba detrás de una caja de zapatos vieja, envuelto en una bolsa de plástico negra, como si fuera algo que debía permanecer oculto del mundo. Lo abrí pensando que era un diario personal de mi esposa, quizá algo íntimo que no me correspondía leer, pero lo que encontré adentro no eran pensamientos ni reflexiones, era un plan detallado, escrito con la letra de mi esposa y con anotaciones en los márgenes hechas por mi mejor amigo, para quitarme todo lo que yo tenía, mi casa, mi negocio, la custodia de mi hija, y hasta mi reputación. Cada paso estaba numerado, cada movimiento tenía fecha estimada, cada escenario posible tenía una respuesta calculada. Yo no era un esposo, era un objetivo. Me llamo Andrés, tengo 37 años, vivo en Puebla, y la historia que voy a contarles me llevó al punto más oscuro de mi vida. Un lugar donde las paredes se cierran y la luz desaparece y el aire se vuelve tan denso que cada respiración es un acto de voluntad. Pero también me llevó al punto más claro, porque cuando tocas fondo de verdad, cuando ya no queda nada más que perder, descubres algo que estaba ahí todo el tiempo pero que el ruido de la vida normal no te dejaba escuchar, tu propia fuerza. Y esa fuerza, una vez que la encuentras nadie te la puede quitar. Crecí en una colonia popular de Puebla, hijo de un mecánico y una costurera. No tuvimos lujos, no tuvimos vacaciones, no tuvimos la certeza de que el dinero iba a alcanzar para el fin de mes, pero tuvimos algo que durante años di por sentado y que ahora valoro más que cualquier cuenta bancaria: honestidad. Mi padre Tomás, de 65 años, es un hombre de manos ásperas y palabra firme. En mi vida lo escuché mentir, ni una vez. Mi madre Estela, de 62, cosía vestidos de 15 años hasta las 3 de la madrugada para que mi hermano y yo tuviéramos uniformes nuevos cada año escolar. Nunca se quejó, nunca pidió reconocimiento, simplemente hacía lo que había que hacer, con una dignidad silenciosa que yo admiraba sin saber nombrarla. Esa crianza me formó con una convicción que durante mucho tiempo consideré una virtud, pero que, como descubrí después, también fue mi mayor vulnerabilidad. Yo creía que las personas eran fundamentalmente buenas, que si tú dabas lealtad recibías lealtad, que si tú trabajabas con honestidad el mundo te respondía con honestidad, que los apretones de manos significaban algo, que las promesas se cumplían, que la gente que te miraba a los ojos y te decía te quiero o confía en mí lo decía de verdad. Me equivoqué, y la lección me costó casi todo. A los 22 años abrí un taller mecánico con los ahorros que juntaba desde los 17 trabajando de ayudante en el taller de mi padre. Empecé con un local pequeño, 2 rampas usadas que compré en una subasta y herramienta prestada. Trabajaba de 6 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a sábado, con las manos negras de grasa y la espalda molida, pero con la convicción de que estaba construyendo algo propio, algo que nadie me había regalado, algo que me pertenecía porque lo había levantado con cada músculo de mi cuerpo. En 5 años el taller creció. Contraté a 3 mecánicos, compré equipo nuevo, me hice de una clientela fiel que me recomendaba de boca en boca porque yo era honesto con los diagnósticos, no inflaba presupuestos y siempre entregaba en el tiempo prometido. Para cuando cumplí 28 años, ya facturaba lo suficiente para comprar una casa. Una casa pequeña pero digna en una colonia tranquila, con un patio donde imaginaba que algún día mis hijos jugarían. Fue en esa época cuando conocí a los 2 protagonistas de esta pesadilla. Laura tenía 25 años cuando la conocí. Trabajaba como recepcionista en una clínica dental que estaba a 3 calles de mi taller. Yo iba a esa clínica porque me estaban haciendo una endodoncia que me tenía yendo cada semana durante un mes. Laura me recibía cada vez con una sonrisa luminosa, me ofrecía agua o café, y hacía comentarios graciosos sobre lo mucho que me veía sufrir en la sala de espera. Era bonita, con el pelo negro hasta los hombros, los ojos grandes y expresivos, y una risa que llenaba el consultorio entero. Me gustó desde la primera cita odontológica, lo cual es irónico porque nadie se enamora en un lugar donde te perforan las muelas. La invité a salir después de mi última sesión. Aceptó. Nuestra primera cita fue en una taquería de la esquina, nada elegante, nada espectacular, pero la conversación fluyó con una naturalidad que me hizo sentir que la conocía de antes, como si nuestras vidas hubieran estado corriendo en paralelo esperando el momento de cruzarse. Laura venía de una familia complicada, padres divorciados, una madre ausente que se fue a Estados Unidos cuando ella tenía 12 años, un padre alcohólico que hacía lo que podía pero que la mayor parte del tiempo no podía mucho. Laura se había construido sola, igual que yo, o al menos eso me dijo, y esa historia compartida de esfuerzo y soledad creó un vínculo que yo sentí indestructible. Nos casamos 2 años después. Tuvimos a nuestra hija Valentina, un año más tarde. Valentina, incluso ahora cuando escribo su nombre siento que el pecho se me expande y se me contrae al mismo tiempo, como si el corazón no supiera si alegrarse o romperse. Esa niña que hoy tiene 5 años, es la razón por la que sobreviví a todo lo que voy a contar. Es mi ancla, mi norte, mi motivo para levantarme cada mañana incluso cuando las mañanas pesaban como plomo. Y después estaba Diego, mi mejor amigo. 36 años. Lo conocí en un torneo de fútbol amateur cuando teníamos 25. Diego era defensa central en el equipo contrario,
y durante el partido chocamos tan fuerte que ambos terminamos en el piso, riéndonos como idiotas mientras el árbitro nos sacaba tarjeta amarilla. Después del partido nos fuimos a tomar unas cervezas con ambos equipos y descubrimos que vivíamos a 10 minutos de distancia, que nos gustaba el mismo tipo de música, que compartíamos la misma filosofía de vida, trabajar duro, ser leal, no complicarse. Diego se convirtió rápidamente en mi hermano de otra madre. Pasaba por el taller casi todos los días, me ayudaba a veces con trabajos pesados sin cobrar un centavo. Cenaba en mi casa los viernes con Laura y conmigo, era el padrino de bautizo de Valentina. Yo confiaba en él con mi vida. Le presté dinero cuando lo necesitó. Le ofrecí trabajo en el taller cuando se quedó sin empleo durante un periodo difícil. Le di las llaves de mi casa para que regara las plantas cuando Laura y yo nos fuimos de vacaciones una semana a la playa. Diego tenía acceso total a mi mundo. Y yo se lo di sin pensarlo, porque eso es lo que haces con un hermano, le abres la puerta completa. Lo que no sabía es que mientras yo le abría la puerta, él estaba midiendo las habitaciones. Las red flags empezaron de manera tan gradual que fueron casi imposibles de detectar en tiempo real. Es como esas grietas microscópicas que aparecen en el parabrisas de un coche. No las ves hasta que un día el cristal entero se quiebra y te preguntas cómo no notaste que llevaba meses rompiéndose. Primera señal, la relación entre Laura y Diego se volvió demasiado cercana. No hablo de algo evidentemente inapropiado. No los encontré en una situación comprometedora ni vi mensajes románticos. Hablo de una complicidad sutil que se fue tejiendo en las cenas de los viernes, en las reuniones familiares, en las tardes donde Diego se quedaba en la casa esperándome mientras yo cerraba el taller. Hablo de miradas que duraban medio segundo más de lo necesario, de chistes internos que yo no entendía, de una comunicación no verbal que los conectaba de una manera que me excluía sin que ninguno de los dos pareciera hacerlo a propósito. Un viernes llegué temprano del taller y los encontré en la cocina, riéndose de algo en el teléfono de Laura. Cuando entré ambos cambiaron de actitud inmediatamente. Laura guardó el teléfono, Diego se aclaró la garganta, y ambos me saludaron con un entusiasmo que sonó ligeramente artificial, como actores que retoman sus líneas después de haber sido sorprendidos fuera de personaje. Le pregunté a Laura de qué se reían. De un video de un gato. Nada importante, dijo sin mirarme a los ojos. Diego confirmó con un sí, un gato haciendo idioteces ya sabes, y cambió el tema. No pregunté más. No revisé el teléfono. No hice una escena. Porque yo confiaba. Porque la confianza era mi religión. Y esa religión me estaba cegando. Segunda señal. Laura empezó a interesarse en las finanzas del taller con una intensidad inusual. Nunca antes le habían importado los números del negocio. Yo me encargaba de todo. Facturas, impuestos, nómina, reinversión. Ella sabía que nos iba bien y eso le bastaba. Pero de pronto empezó a hacer preguntas específicas. ¿Cuánto facturaba mensualmente? ¿Cuánto valía el equipo? ¿Si el local era rentado o propio? ¿A nombre de quién estaban los contratos? ¿Cuánto tenía en la cuenta del negocio? Le respondí todo con transparencia porque no tenía motivos para sospechar. Era mi esposa. ¿Por qué no iba a compartir esa información con ella? Tercera señal. Diego me sugirió que lo hiciera socio del taller. Fue una tarde de domingo viendo un partido de fútbol en mi sala, con cervezas en la mesa y Valentina dormida en su cuarto. Lo dijo con un tono casual, como si fuera una ocurrencia del momento. Oye Andrés, ¿no has pensado en meter un socio? El taller está creciendo mucho para que lo manejes solo. Yo tengo algo de lana ahorrada. Podríamos hacer algo juntos. Ya sabes, entre hermanos las cosas funcionan mejor. Le dije que lo pensaría, no lo descarté ni lo acepté. Pero algo en la manera en que lo propuso me dejó un sabor raro en la boca, como cuando pruebas una fruta que por fuera se ve perfecta pero que al morderla tiene el centro podrido. Cuarta señal, la más sutil y quizá la más cruel. Valentina empezó a decir cosas que no correspondían. Un día mientras la bañaba me dijo: papi, ¿por qué tío Diego le da besos a mamá en la boca? Se me heló la sangre. Le pregunté cuándo había visto eso. Un día que tú no estabas, dijo con la naturalidad devastadora de una niña de 4 años que todavía no entiende el peso de las palabras que pronuncia. Esa noche no dormí. Me quedé acostado junto a Laura, mirando el techo en la oscuridad, escuchando su respiración tranquila, y sentí una soledad tan profunda que me dolía físicamente como si alguien me hubiera abierto el pecho con las manos y estuviera apretando algo vital adentro. Mi hija me había dicho que mi mejor amigo besaba a mi esposa. Mi hija, con su vocecita inocente, mientras yo le lavaba el pelo con champú de manzanilla. Pero incluso entonces, incluso con esa información, una parte de mí se resistía a creerlo. Pensé que Valentina quizá confundió un beso en la mejilla con uno en la boca. Pensé que los niños pequeños distorsionan lo que ven. Pensé cualquier cosa que me permitiera no enfrentar la posibilidad de que las dos personas en quienes más confiaba me estuvieran traicionando simultáneamente. La negación es un anestésico poderoso. Te protege del dolor inmediato pero te deja completamente indefenso frente al golpe que viene después. El golpe vino un sábado por la mañana. Laura había salido con Valentina a casa de una amiga. Yo me quedé en casa haciendo algo que llevaba semanas posponiendo: limpiar el closet de nuestra recámara. Estaba sacando cajas de zapatos viejos, bolsas con ropa que ya no usábamos.
Ese tipo de cosas que se acumulan cuando la vida te distrae con cosas más urgentes que el orden doméstico. En el fondo del closet, detrás de una caja de botas de invierno que Laura nunca usaba, encontré una bolsa de plástico negra. Pesaba poco. La abrí esperando encontrar ropa vieja o documentos olvidados. Lo que encontré fue un cuaderno. Pasta dura color vino tamaño mediano, sin ningún título ni etiqueta en la portada. Lo abrí por la primera página. La letra era de Laura. Redonda, inclinada hacia la derecha, con esa manera particular que tenía de hacer las heces. La primera línea decía: plan de separación, notas importantes. Leí esas 4 palabras 3 veces. 4, 5, como si al releerlas pudieran cambiar de significado, como si las letras pudieran reordenarse en algo menos destructivo. No cambiaron. Lo que seguía era un documento de planificación que abarcaba más de 20 páginas escritas a mano. Algunas en la letra de Laura. Otras, y aquí el mundo terminó de derrumbarse, en la letra de Diego. La reconocí inmediatamente, angular, apretada, con esa manía suya de escribir las mayúsculas más grandes de lo necesario. El plan estaba organizado en fases. Lo voy a describir tal como lo leí porque necesito que entiendan la magnitud de lo que estas 2 personas diseñaron a mis espaldas. Fase 1, titulada documentación. Laura debía reunir evidencia de que yo era un padre negligente. Debía fotografiar cada momento en que Valentina estuviera desatendida, sucia, llorando o en cualquier situación que, sacada de contexto, pudiera interpretarse como descuido paterno. En los márgenes Diego había escrito: también sería útil provocar discusiones para grabarlas. Si él grita, mejor. Eso sirve para el juez. Provocar discusiones. Grabaciones. Para el juez. Leí esas palabras y sentí que las paredes de la recámara se cerraban sobre mí. De pronto entendí por qué Laura había estado tan irritable conmigo en los últimos meses. ¿Por qué me buscaba pelea por cosas absurdas? Que dejé un plato en el fregadero, que llegué 15 minutos tarde, que no le contesté un mensaje lo suficientemente rápido. No eran peleas espontáneas, eran trampas. Cada discusión era un intento de hacerme explotar para tener una grabación que presentar ante un juez como evidencia de mi supuesto temperamento violento. Fase 2, titulada transferencia de activos. Laura debía convencerme gradualmente de poner la casa y el taller a nombre de ambos. Las preguntas sobre las finanzas del negocio que me habían parecido curiosidad inocente eran en realidad recopilación de inteligencia. En esta sección Diego había anotado nombres y teléfonos de 2 abogados, con una nota que decía: el segundo es mejor para casos de custodia. Cobra más pero vale la pena. Fase 3, titulada custodia. Esta era la sección que me destruyó emocionalmente. El plan era que Laura solicitara la custodia total de Valentina, alegando que yo era un padre con tendencias agresivas y que pasaba demasiadas horas fuera de casa en el taller, lo cual constituía abandono. Diego figuraría como testigo de mi supuesto comportamiento negligente. Había un párrafo entero escrito por Laura que decía: Di puede declarar que en varias ocasiones vio a gritarle a la niña y que la niña le expresó que le tenía miedo a su papá. Inventado. Completamente inventado. Valentina me adoraba. Yo la adoraba. Cada noche le leía un cuento antes de dormir, la arropaba con su cobija de estrellas, le daba un beso en la frente y le decía: eres lo mejor que me ha pasado en la vida, chaparra. ¿Y estos 2 iban a decirle a un juez que mi hija me tenía miedo? Fase 4, la final, titulada después. Esta sección describía la vida que Laura y Diego planeaban tener una vez que yo estuviera fuera del panorama. Vivirían juntos, en mi casa, la que yo compré con mi esfuerzo. Diego entraría como socio o nuevo dueño del taller, mi taller, el que levanté desde cero. Y Valentina crecería con Diego como figura paterna. Había una línea escrita por Laura que me provocó una arcada física. Di ya quiere mucho a D. No va a ser difícil la transición. Cerré el cuaderno. Lo dejé sobre la cama. Fui al baño. Vomité. Me lavé la cara con agua fría y me miré al espejo. El hombre que me devolvía la mirada tenía los ojos inyectados de rojo, las manos temblándole y una expresión de devastación tan profunda que me asusté de mí mismo. Pero debajo de esa devastación había algo más. Algo que empezaba a arder como una brasa que encuentra oxígeno después de horas bajo cenizas. Determinación. Una determinación helada, casi quirúrgica, que me decía con absoluta claridad: no van a ganar. No van a quedarse con tu hija. No van a quedarse con tu vida. No si tú peleas. Y decidí pelear. Lo primero que hice fue fotografiar cada página del cuaderno con mi teléfono. Cada anotación, cada margen garabateado, cada fecha, cada nombre, cada número de teléfono de abogado. Envié las fotos a mi correo personal, a una carpeta en la nube con contraseña, y a mi hermano menor Rodrigo de 30 años, con un mensaje que decía: guarda esto, no lo borres, te explico después. Después puse el cuaderno exactamente donde lo había encontrado, en la misma posición, dentro de la misma bolsa, detrás de la misma caja de botas. No podía alertarlos. Necesitaba tiempo. Lo segundo fue buscar un abogado. No uno cualquiera. Uno especialista en derecho familiar con experiencia en casos de custodia disputada. Lo encontré a través de un conocido. Se llamaba licenciado Paredes. Tenía 57 años, llevaba 3 décadas ejerciendo y tenía la reputación de ser implacable pero justo.
Fui a verlo un lunes por la mañana con las fotografías del cuaderno en el teléfono y la sensación de estar cargando una bomba que podía explotarme en las manos si no la manejaba correctamente. Paredes revisó las fotos con la calma de un cirujano que ha visto heridas peores. Cuando terminó se quitó los lentes, me miró directamente y dijo: «Señor Andrés, esto es oro. Esto demuestra premeditación, confabulación y un intento deliberado de privarlo de sus derechos como padre mediante evidencia fabricada. Ellos pensaban que usted nunca encontraría este cuaderno. Ese fue su error. Y nosotros vamos a usar ese error a su favor». Me explicó la estrategia. Necesitábamos actuar en varios frentes simultáneamente. Primero, asegurar los activos. Mi casa estaba a mi nombre porque la compré antes del matrimonio. El taller también estaba a mi nombre. Pero necesitaba blindar ambas propiedades legalmente para evitar cualquier intento de transferencia fraudulenta. Paredes me ayudó a revisar todas las escrituras y contratos para confirmar que todo estuviera en orden. Segundo, reunir evidencia adicional de mi papel como padre presente y responsable. Empecé a documentar cada momento con Valentina. Fotos de las cenas que le preparaba, videos de los cuentos que le leía por la noche, registros de sus citas médicas a las que yo la llevaba, testimonios de sus maestras del kinder que podían confirmar que yo era un padre activo, involucrado y cariñoso. Si ellos iban a fabricar la imagen de un padre negligente, yo iba a construir la imagen real de lo que era. Un padre que vivía por su hija. Tercero, documentar la relación entre Laura y Diego. Esto fue lo más doloroso. Paredes me recomendó contratar a un investigador privado que confirmara la infidelidad, no porque el adulterio en sí fuera determinante para la custodia en términos legales, sino porque demostraba que el plan del cuaderno no era una fantasía abstracta sino un proyecto activo entre dos personas que mantenían una relación clandestina. El investigador, un hombre discreto de unos 40 y tantos años cuyo nombre prefiero no mencionar, me entregó su reporte 3 semanas después. Fotos de Laura y Diego entrando juntos a un hotel a las afueras de la ciudad, registros de llamadas telefónicas de más de 1 hora casi todos los días, mensajes de texto recuperados de la cuenta de teléfono que aún estaba a mi nombre como titular de la línea. Cada foto era un clavo en el ataúd de la vida que yo creía tener, pero también era un ladrillo en la fortaleza legal que estaba construyendo para proteger a mi hija. La confrontación no fue un estallido. Fue una demolición controlada. Un domingo por la tarde después de la comida le pedí a mi madre que se llevara a Valentina a su casa con el pretexto de que quería pasar la tarde con su nieta. Mi madre aceptó sin sospechar nada, aunque me miró con esos ojos que las madres tienen para detectar que algo no está bien, esos ojos que te escanean el alma en 3 segundos. ¿Estás bien, mijo?, me preguntó en la puerta. Voy a estar bien, mamá, le dije. Y lo decía en serio, aunque en ese momento todavía no sabía si era verdad. Cuando Valentina se fue con mi madre, le envié un mensaje a Diego. Hermano, ven a la casa. Necesito hablar contigo de algo del taller. Es urgente. Llegó en 20 minutos. Laura estaba en la sala, viendo su teléfono. Diego entró, me saludó con ese apretón de manos que yo le había enseñado, se sentó en el sillón y me dijo: ¿Qué pasó, carnal? ¿Problemas con un cliente? Saqué el cuaderno. Lo puse sobre la mesa de centro entre las 3 cervezas que Laura había servido como si fuera un domingo cualquiera. El silencio que siguió fue tan denso que podía tocarse. Vi cómo los ojos de Laura se abrían al reconocer la pasta color vino. Vi cómo Diego miraba el cuaderno y después a Laura con una velocidad que delataba que ambos sabían exactamente qué era ese objeto y lo que significaba que estuviera ahí sobre mi mesa frente a los 3. ¿Lo encontré?, dije. Mi voz era baja, controlada, casi susurrada. No grité, no insulté, no rompí nada. Cada célula de mi cuerpo quería explotar, quería volcar la mesa, quería gritarles que eran las peores personas que había conocido en mi vida. Pero Paredes me había dicho algo que se quedó pegado en mi mente como un tatuaje. La persona que pierde el control pierde el caso. Usted mantenga la calma, deje que ellos se desmoronen. Y se desmoronaron. Laura empezó a llorar inmediatamente. Ese llanto instantáneo que ya no me conmovía porque ahora sabía que sus lágrimas eran herramientas, no emociones. Diego se levantó del sillón como si el cojín estuviera en llamas y empezó a balbucear. Andrés, espera, no es lo que parece, déjame explicarte, las cosas se salieron de control, yo nunca quise. Siéntate, le dije. Y se sentó, porque en mi voz había algo que él nunca había escuchado. Una autoridad que no venía de la rabia sino de la certeza absoluta, de saber que yo tenía las pruebas, el abogado, la estrategia y la verdad de mi lado. Les dije que tenía fotografías de cada página del cuaderno. Les dije que tenía un abogado. Les dije que tenía el reporte del investigador privado con fotos del hotel, registros de llamadas y mensajes. Les dije que tenía testimonios de las maestras de Valentina y registros médicos que probaban mi papel como padre presente. Les dije todo lo que tenía con la calma de quien pone las cartas sobre la mesa sabiendo que la mano es ganadora. Laura intentó una última maniobra. Andrés, podemos hablarlo. Por Valentina. No hagamos esto más grande. Pensemos en la niña. Justamente en la niña es en quien estoy pensando. Le respondí. Porque ustedes dos planearon quitármela con mentiras. Planearon decirle a un juez que soy un mal padre usando evidencia fabricada. Planearon que mi hija creciera creyendo que su padre no la quería. Así que no me hables de pensar en ella. Yo soy el único en esta habitación que siempre pensó en ella.
Diego no dijo nada más. Se fue de mi casa sin mirarme. Fue la última vez que lo vi en persona. Laura se quedó llorando en el sillón durante una hora. Yo me encerré en el cuarto de Valentina, me senté en su cama pequeña, abracé su peluche de conejo y lloré en silencio, rodeado de paredes pintadas de rosa y calcomanías de unicornios, en la habitación de mi hija, por la vida que acababa de terminar y por la que estaba a punto de empezar. El proceso legal fue largo, agotador y emocionalmente brutal. Laura contrató a un abogado que intentó argumentar que el cuaderno no era más que notas personales sin valor legal, y que las fotos del investigador eran una invasión a la privacidad. Paredes desmontó cada argumento con la precisión de un relojero. El cuaderno con la letra de ambos conspirados era evidencia de confabulación para obtener custodia mediante testimonios falsos. Las fotos del investigador demostraban la existencia de la relación extramarital que motivaba el plan. El juez otorgó la custodia compartida con residencia primaria conmigo, no custodia total, porque el sistema tiende a buscar que ambos padres estén presentes. Y yo, a pesar de todo, no quería que Valentina creciera sin madre. Quería que creciera con la verdad, cuando tuviera edad para entenderla, pero no con la ausencia, porque yo sabía lo que era crecer con carencias, y no iba a imponerle eso a mi hija por venganza. La casa quedó a mi nombre como siempre lo estuvo. El taller quedó a mi nombre, blindado legalmente contra cualquier reclamación. Diego desapareció de mi vida como si nunca hubiera existido. Supe por terceros que se mudó a otra ciudad. No me importa dónde. Me importa que esté lejos de mi hija. Laura vive en un departamento cercano. Viene a Valentina los fines de semana alternos y un día entre semana. Nuestra comunicación es estrictamente sobre la niña, horarios, citas médicas, asuntos escolares. No hablamos de nada más. No necesito sus explicaciones. No quiero sus disculpas. Lo único que necesito de ella es que sea una madre presente para Valentina, y hasta ahora dentro de lo que cabe lo ha sido. Valentina tiene 5 años. Todavía no entiende completamente lo que pasó. Sabe que papá y mamá ya no viven juntos. Sabe que tío Diego ya no viene a casa. Pero también sabe que su papá la recoge todos los días del kinder, que su papá le prepara hot cakes con chispas de chocolate los sábados, que su papá le lee cuentos con voces ridículas que la hacen reírse hasta que le duele la panza, y que su papá la abraza cada noche y le dice: eres lo mejor que me ha pasado en la vida, chaparra. Eso por ahora es suficiente. Es más que suficiente. Es todo. A los hombres que escuchan esto, necesito decirles algo que la sociedad rara vez les dice. Está bien sentir. Está bien que les duela. Está bien llorar en el cuarto de su hija abrazando un peluche de conejo. Está bien admitir que fueron engañados, traicionados, destruidos por personas en quienes confiaban ciegamente. Eso no los hace débiles, los hace humanos. Y lo que hacen después de tocar fondo, si se levantan, si pelean, si protegen a los suyos con cada gramo de fuerza que les queda, es lo que los define. No dejen que nadie les quite a sus hijos con mentiras. No dejen que nadie les diga que un padre no puede criar, que un padre no puede cuidar, que un padre no es suficiente. Documenten todo. Busquen ayuda legal. Busquen ayuda emocional, y sobre todo no pierdan la calma, porque en la calma hay poder, en la evidencia hay justicia, y en el amor de un hijo hay una fuerza que ningún cuaderno escondido en un closet puede destruir. La verdadera victoria no fue ganar la custodia, no fue conservar mi casa y mi taller, no fue ver el plan de Laura y Diego desmoronarse frente a un juez. La verdadera victoria es cada mañana cuando Valentina se despierta, viene corriendo a mi cama con los calcetines disparejos y el pelo alborotado, se trepa encima de mí y me dice: buenos días, papi. ¿Hoy hay hot cakes? Y yo le digo que sí, siempre le digo que sí, porque mi paz ya no es negociable. Mi hogar ya no está infiltrado. Mi confianza ya no se regala sin reciprocidad, pero mi amor por esa niña es infinito, incondicional e indestructible. Y eso, al final de todo, es lo único que importa, lo único que siempre importó.